¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, el tercer episodio de nuestro podcast Se Tenía que Decir. Como siempre, vamos a estar con el análisis de las circunstancias, los hechos que vienen sucediendo en nuestro país semana a semana y en una situación bastante complicada, hay que decirlo, pero vamos a tratar de analizar estos temas, lo que viene ocurriendo en nuestro país y, como siempre, tratar de hablar de un aspecto positivo que pese a todo siempre debe haber y siempre debe existir. Yo soy Paco Pérez García, arroba Paco al Sur, en Twitter y en Instagram. Ahí nos encuentran para hacer los comentarios también a propósito de este podcast, esta producción de Pac y Media Comunicaciones y Espacio Libre. Vamos rápidamente a hacer los comentarios de los hechos que han marcado la semana, y lo más saltante ha sido la llamada toma de Lima, esta movilización que inició el día jueves, con las delegaciones que llegaron de distintos puntos del país, a pesar de los intentos del gobierno a través de la policía y de las Fuerzas Armadas de evitar que lleguen estas delegaciones que salieron de varios puntos del país, sobre todo de la zona sur, que han venido de Puno, de Moquegua, del centro también, la zona de Andahuaylas. En fin, hubo mucha movilización policial para evitar que la gente tratara de llegar a Lima. Finalmente se dio la movilización. Transcurrió más o menos el día jueves y el día viernes con algunos hechos de violencia, este incendio medio extraño en una casona cerca de la Plaza San Martín que no ha terminado de resolverse. Se ha dicho que fue producto del lanzamiento de gases, de granadas, gases lacrimógenos. El ministro del Interior, Vicente Romero, ha descartado esto, dijo que él podía guardar una granada de gas lacrimógeno y que no se podía quemar. En fin, estas circunstancias se dieron, pero lo que llamó marcadamente la atención fue lo ocurrido el día sábado, cuando desde tempranas horas tanquetas de la policía y miembros de la fuerza policial ingresaron abruptamente a la sede de la Universidad San Marcos, ingresaron hasta el lugar, hasta las habitaciones estudiantiles, detuvieron a todas las personas que se encontraban ahí, que habían ingresado a la universidad, en donde estaban un poco descansando y alimentándose. Se había convertido en un punto de concentración de las personas que habían llegado de regiones, y se detuvo a 193 personas, entre ellas 3 periodistas que estaban realizando la cobertura de los hechos. Hubo violencia, hubo gases lacrimógenos, hubo represión, hubo actos de discriminación, una cosa realmente terrible la que ocurrió en la Universidad San Marcos. Y recién noche del domingo, estas personas fueron liberadas. De las 193, 192 fueron liberadas y solo una se ha quedado porque tiene una requisitoria por hechos de violencia de una situación anterior que había tenido. A los demás se les liberó por falta de pruebas. En fin, se les acusó de terrorismo, de agresión, de vandalismo. No ha habido ninguna prueba fehaciente y esto realmente ha sido lamentable. La rectoría de San Marcos dijo que ellos habían presentado la denuncia, después dijeron que solamente habían pedido que se desbloqueara la puerta que había sido tomada, que no contaban con que la policía iba a ingresar de esa manera. La rectora Gerí debe muchas explicaciones al respecto. Y mientras eso ocurre, el premier Otárola ha dado declaraciones, ha escrito a través de Twitter y ha dicho que estaba bien tomada la medida que se había hecho por pedido de la rectoría de la Universidad de San Marcos, por las autoridades, y que las medidas estaban bien implementadas. No había fiscales, no había garantías, pero él dice que la medida se tomó bien. La pregunta ¿es Alberto Otárola el que toma las decisiones finalmente en el gobierno? ¿Dina Boluarte es solamente una pantalla? Que es un tema que ya se viene discutiendo muchas veces. Y esto se alimenta más con el informe que publicó el diario La República el último fin de semana, en donde señala que, según fuentes de Palacio de Gobierno, Dina Boluarte habría tenido la intención de renunciar cuando se produjeron las 2 primeras muertes. Es decir, hace 50 muertes atrás, Dina Boluarte tuvo la intención de renunciar, pero que Alberto Otárola la habría convencido diciéndole que si renunciaban podía ser procesada ella y los demás ministros por el tema de estos 2 primeros fallecimientos. Dina Boluarte aparentemente se asustó, y ahora lo que se está señalando es que quien lleva las riendas, o quien llevaría las riendas, me voy a poner en modo Willax, voy a hablar en condicional, quien llevaría las riendas al interior del gobierno sería el premier Alberto Otárola. Y esto es un tema que seguramente va a dar mucho que hablar y mucho que discutir. ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que tendría que hacer Dina Boluarte? Coméntenos a través de nuestra plataforma en YouTube, también en nuestras redes sociales. Coméntenos cuál debería ser la salida de Dina Boluarte para poder
salir un poco esta situación. Otárola hasta se pelea con otros países, con otros mandatarios vía Twitter. Y vamos a hablar finalmente sobre el papel de la derecha peruana durante la crisis. Mientras se daban todos estos hechos, las movilizaciones en Lima, que fue un poco lo que llamó la atención en esta semana, más allá también de los lamentables hechos de violencia que se han dado en regiones, el fujimorismo ha actuado como siempre, enarbolando a un dictador preso por violaciones a los derechos humanos y por corrupción, a Alberto Fujimori, con cartelitos en todo Twitter donde los congresistas de la bancada fujimorista decían se te extraña, chino, e incluso han recordado al Alberto Fujimori pisoteando los cadáveres de los terroristas del MRTA que tomaron la residencia del embajador de Japón. Quieren más mano dura todavía los fujimoristas. Renovación Popular se pone más extremo todavía porque Jorge Montoya presentó un proyecto de ley en donde se facultaría o se faculta a las Fuerzas Armadas y Policiales a hacer uso de sus armas de fuego cuando sean superados en número. Es decir, quiere más represión, Renovación Popular. El fujimorismo extraña al más represor de todos. Es una cosa de locos, porque esta derecha peruana no está actuando bien. Habría que retomar lo que dijo el rector de la UNI en una entrevista con la periodista Mávila Huertas. Yo no tendría problema en que hubiera un partido de derecha, pero un partido de derecha en el Perú, necesitamos un partido de derecha en el Perú, pero de una derecha inteligente. Y esta derecha claramente, y esto ya no lo dijo el rector, lo estoy diciendo yo, esta derecha claramente no está mostrando ningún atisbo de inteligencia. Se tenía que decir. Bien, continuamos aquí en Se Tenía que Decir y como siempre vamos ahora a nuestra sección de los bytes. Son estos pequeños videos, estos audios que vamos recopilando de lo que ha sido tendencia esta semana en cuanto a las noticias de coyuntura y las analizamos conjuntamente con ustedes. A quienes nos ven a través de YouTube, como siempre, les recordamos la dinámica, aparecen los videos y los vamos comentando, y a quienes nos escuchan a través de las plataformas de podcast, recordarles que les vamos a ir contando qué es lo que se aprecia en las imágenes y también analizando cada una de estas situaciones. Y como siempre, si nuestro equipo de producción ya está listo y preparado, vamos de inmediato con el primer byte, que se trata del ingreso a la Universidad de San Marcos. La policía ingresó con todo el último fin de semana a la Universidad de San Marcos, ingresó con una tanqueta, vemos la imagen de la tanqueta rompiendo la reja de la puerta 3 de la Universidad de San Marcos. Sin embargo, esto podría hasta incluso haberse evitado, porque en lo que se ven las imágenes es la tanqueta ingresando con todo, rompiendo esta reja, pero hay otro video que no lo tenemos, pero que ha circulado en redes sociales, en que la puerta que está al costado, donde están las banderolas, simplemente era sacar las cadenas y abrir la puerta. Era lo único que tenía que hacer la policía si es que quería liberar e ingresar. No tenía por qué haber roto la puerta e ingresar a la fuerza. Aquí hay un claro mensaje, es simplemente escarmiento. El gobierno, el régimen de Boluarte y de Otárola le están diciendo a la gente, eso es lo que va a pasar si tú te atreves a levantarte, a marchar o incluso a recibir a quienes están protestando en contra del régimen. Eso es lo que ha venido ocurriendo en la Universidad San Marcos y que es lamentable el uso abusivo y desproporcional de la fuerza que ha terminado con con 193 personas detenidas el último fin de semana sin las garantías debidas. Vamos con el segundo byte, el segundo video. Esto es de movilizaciones que han ocurrido en el sur del país y estamos viendo parte del desalojo o del correteo de la policía hacia un grupo de manifestantes dispersándolo con gases lacrimógenos, pero lo lamentable es que se ve en dos momentos cómo un grupo de policías arrastra de los pelos a una señora, a una manifestante que está en este grupo, la está arrastrando de los pelos, tirada en el suelo, entre tres policías la están jalando mientras se escuchan los gritos de la persona. Ese es uno de los gritos. Y no conforme con eso viene un policía con un bastón a recriminar a la persona que está grabando, diciéndole, ¿qué haces grabando? Ve para allá, ¿no? O sea, no quieren que nadie los grabe, y ya se hace una constante también en todas las movilizaciones. La represión también para ciudadanos y para periodistas que están registrando los hechos y los abusos que se están cometiendo por parte de la Policía Nacional.
Y este tercer byte no es un video en sí, sino que es una captura de pantalla de un tuit que ha publicado el congresista del Fujimorismo, el médico Ernesto Bustamante, expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Él ha dicho, el Perú debe dar un ultimátum al gobierno de Bolivia para que detenga apoyo material y financiero a terroristas en Perú. Es decir, sigue con la narrativa que ya lo hemos comentado acá y lo hemos analizado, que le molesta a la gente y le exacerba más de decir que están siendo influenciados y manipulados por intereses extranjeros. Continúa el doctor, no quiero decir la chapa, continúa el doctor Bustamante. Cumplido el plazo sin solución, y aquí es donde el doctor Bustamante se va, pero así con todo, dice, cumplido el plazo sin solución, el ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación. O sea, estos tipos están de más, o sea, no solamente extrañan a su chinito querido, sino que ahora quieren conflictuar con otros países. O sea, no nos basta con el problemón que tenemos en el país, con la crisis que ellos también han ayudado a generar, sino que siguen insultando, siguen despreciando, siguen tratando mal a los manifestantes, a la gente que está reclamando, y encima ahora quieren generarnos problemas con otros países y hasta hablar de una guerra. O sea, el doctor Bustamante se pasó de lanza. O sea, ¿qué le ocurrió? ¿No? O sea, no utilizó suficiente salivita para lavarse las manos en la época de la pandemia, o no orinó lo suficiente para curarse del COVID. O sea, ya no sé qué explicación lógica tiene. Si uno entra a la cuenta del doctor Bustamante y ve los tweets que está lanzando últimamente, están totalmente salidos de contexto. Pero en fin, forma parte de este papel que está jugando la derecha peruana, representada en este caso por el Fujimorismo, de meter una narrativa totalmente complicada y totalmente distinta a lo que en verdad viene ocurriendo en el país. Se tenía que decir. Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast, se tenía que decir, estamos en nuestro segmento La Conversa, el espacio donde conversamos con figuras del entorno político un poco para analizar la situación de nuestra coyuntura nacional y los hechos que se vienen dando minuto a minuto y en los últimos días. Para hablar, seguir conversando sobre estas movilizaciones, estas protestas, estas demandas que están habiendo en diversos puntos del país y que han tenido su foco de concentración esta semana en Lima. Estamos ya en comunicación con Mesías Guevara. Mesías Guevara ha sido gobernador regional de Cajamarca, es presidente del Partido Acción Popular y con él vamos a conversar sobre esta situación que está generando tensiones, enfrentamientos y lo más lamentable, costo de vidas humanas aquí en nuestro país. Señor Mesías Guevara, bienvenido a Se Tenía que Decir. Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad y un saludo cordial a través de ustedes para todo el pueblo peruano que nos están viendo y escuchando. Bien, en primer punto, hagamos un análisis un poco desde la experiencia que usted ha tenido como congresista, como gobernador regional, porque hay un discurso que se plantea desde el gobierno o que se plantea desde los agentes que están alrededor del gobierno, diciendo que muchas de las demandas que se están dando o por qué estas protestas que se están dando no se han dado previamente contra los gobernadores regionales, contra los alcaldes, que son los que manejan presupuestos. O sea, están tratando un poco de llevar el discurso por ese lado. ¿Qué tan así es este discurso de que los gobernadores y los alcaldes tienen responsabilidad o no en la canalización de las demandas que puedan haber desde las regiones en cualquier momento? No necesariamente sino en cualquier momento. Sí, Francisco, yo lamento esa narrativa, lamento ese discurso. Es como voltear la cara, soplar la pluma, buscando culpables, cuando realmente los grandes responsables son ellos. Fíjate que en estos momentos existe un proceso en construcción, que es el tema de la descentralización. Y cuando yo hablo de descentralización, no solamente hablo de regiones, sino también hablo de municipios y también del propio accionar del gobierno nacional a través de sus diversos ministerios, donde tienen acantonado diversas áreas allá en las regiones.
sin excepción. Por lo tanto, ese discurso es un discurso que pretende lavarse las manos, cuando acá hay que analizar a profundidad las causas. Solamente nos estamos viendo la punta del iceberg, pero no se está viendo las causas. Y las causas son muy profundas y muy simples de ver a la vez. Y ahí se requiere un trabajo de investigación serio, profundo. ¿Por qué no está funcionando? No solo las regiones, no solo el municipio. Está funcionando, mi querido Francisco, es el Estado en su conjunto. Y ahí la primera gran primicia o la primera gran acuerdo que tenemos que hacer es lograr la transformación del Estado bajo dos objetivos: transparencia y eficacia. Y cómo se produce esa transformación cuando, además de las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que en cada proceso electoral ingresa un grupo de gobernadores, ingresa un grupo de alcaldes, de regidores, y una mayoría importante luego es involucrada en procesos delictivos de corrupción o ya vienen también con antecedentes por hechos de corrupción o por otro tipo de actividades ilegales? ¿Cómo hacemos una reconstrucción? Lo mismo pasa en el Congreso, en el gobierno central. ¿Cómo hacemos una reconstrucción del Estado con estas circunstancias que todavía siguen dándose? Fíjate que el mecanismo yo lo veo sencillo, yo lo veo fácil. Lo único que falta es la voluntad política de hacerlo de verdad. Y para eso, por supuesto, hay que sentar al Congreso de la República y al propio Ejecutivo para establecer mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque en el Congreso se dictan las leyes y desde el Ejecutivo se conocen los procesos administrativos, se dictan las políticas públicas y hay 35 políticas de Estado que están firmadas, contempladas a través del Acuerdo Nacional. ¿Sentarse para qué? Por ejemplo, mira el tema de recursos humanos, que a nivel nacional no se está manejando de manera adecuada, que se ha establecido, cuando yo fui congresista, se estableció el tema de servir, pero ese proceso de servir o profesionalización de recursos humanos, no solo, ojo, en los municipios, en las regiones, sino también a nivel nacional, tenemos que hacer una burocracia preparada, técnica, y que no responda a políticas y que no responda a consignas. Eso es fácil, pero sin embargo no se quiere hacer. Hay mucha disparidad en los salarios. Un director regional gana de agricultura, por decirte, gana aproximadamente 4.500 soles. ¿Y cuánto gana el responsable, por decirte, de agro rural en una región? Gana cerca de 10.000 soles. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? El director regional de agricultura, porque en el caso de Cajamarca, por ejemplo, maneja cerca, no cerca, sino maneja 13 agencias agrarias. En otras regiones también ocurrirá lo mismo. Y por otro lado, la capacitación, el entrenamiento, la sostenibilidad para ejercer lo que significa un profesionalismo real en todos los niveles de gobierno. Y eso no se quiere hacer, mi querido Francisco. ¿Por qué? Porque no existe. Dos cosas no existen: voluntad política y el otro es ignorancia. Hay una absoluta ignorancia de cómo funciona el Estado en nuestro país. Y es por eso cuando tú dices lo que salen a decir, que echan la culpa a las regiones, yo lamento, porque puede ser cierto en un porcentaje, pero no absoluto. Ujú. Ahora, hay un cansancio también en la gente en cuanto al tema de la presencia, la participación, ¿no es cierto?, de los llamados políticos o partidos políticos tradicionales. No me gusta mucho usar este término porque Fujimori lo usaba un poco para desprestigiar el sistema de los partidos políticos, pero vamos, utilicémoslo ahora para hablar de lo que tenemos en este momento, ¿no? Los partidos políticos que están representados en el Congreso, que están de alguna forma dando vueltas en el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y en el caso de Acción Popular hay una circunstancia muy complicada porque en su momento se ha vinculado a varios representantes del partido con el entorno de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Cuando se habló de este denominado grupo de los niños, etcétera. Pero también hay un sector de Acción Popular que ahora está más bien respaldando a Dina Boluarte, ¿no? Y hay como que una circunstancia ahí, un encontrón muy complicado. Entonces, ¿cómo hacemos el fortalecimiento de los partidos para que no ocurran este tipo de circunstancias, ¿no? Dos corrientes
dentro de un mismo partido político, ocurre en otros también, no hace mucho ocurría en el APRA, etcétera. ¿Cómo hacemos para fortalecer precisamente este tema del sistema político para que la gente un poco recupere la confianza y no vayamos a la aventura? Porque estamos yendo a la aventura en los últimos 5 años en cuanto a elección de presidentes. Mira, Francisco, solamente para comentarte que te ha quedado corto en las corrientes. Yo diría una más o muchas más, pero voy a añadir una. Efectivamente, hay una corriente que se plegó desde el Congreso al presidente Castillo. Ahora hay otra corriente que se ha plegado a Dina Boluarte, incluso salen a respaldar todo lo que significa la represión, a veces, muchas veces irracional. Y otra, en la que estamos la gran mayoría, que es la búsqueda de la institucionalidad y de seguir respaldando y actuando, fundamentando nuestra praxis política en lo que son los principios primigenios de Acción Popular. Es una batalla dura que estamos teniendo en Acción Popular, es innegable, no lo podemos negar. Además, esto responde también a una crisis, como la acabas de mencionar, a una crisis política, a una crisis del sistema electoral, a una crisis del sistema de partidos políticos, en la que mi partido no se escapa, no escapa a esa. Ahora, en los congresistas que tenemos ahora, al igual que el anterior de la famosa bancada Dino, hoy de la bancada Mari Carmen Alba, sin lugar a dudas, estamos ahí teniendo una crisis muy seria. Estamos teniendo, como se dice, una mochila pesada. Nos va a costar mucho sacarnos esa mochila, pero sí yo confío en la gran militancia de mi partido y también en el pueblo peruano, que han visto que un sector fuerte hemos respaldado la democracia, la gobernabilidad y sobre todo la transparencia. ¿Cómo hacemos esta reforma y este fortalecimiento de los partidos con un Congreso como el actual que está deslegitimado y se supone que ellos son los que tienen que hacer esta reforma, pero tampoco quieren dar muchos pasos adelante? ¿Cuál es la salida ahí? Mira, lo que tenemos en estos momentos que hacer es lograr que haya adelanto de elecciones con unas reformas mínimas y luego empezar una gran cruzada, si posible convocar a un referéndum para poder consolidar la reforma político-electoral de nuestro país y ponerle candados, mi estimado Francisco, porque lamentablemente hay muchas reformas y contrarreformas. Por ejemplo, el tema de la SONEDU, que todo el pueblo peruano apoyó en su momento, y ahora este Congreso lo está demoliendo. Entonces, hay que hacerlo, yo creo, a través de un referéndum para poder hacer esas reformas políticas y electorales que requiere el Perú. No esperemos nada del Congreso, en estos momentos por lo menos no. ¿Una asamblea constituyente es una salida, es una alternativa? ¿Estamos en el momento para hablar de una asamblea constituyente, de un cambio de constitución? ¿O cuál podría ser la situación respecto a ese tema puntual? Fíjate que el tema de la Asamblea Constituyente y el cambio de la Constitución, creo que habrá un 90% de acuerdo o estar en concordancia con el cambio de la Constitución. Pero sin embargo, a la luz de los hechos, en estos momentos considero que podría ser muy peligroso. ¿Sabes por qué? Porque podríamos gestar una constitución peor que la que tenemos, simplemente por el contexto en el que actual estamos viviendo. Cada quien tiene jala agua para su molino. Una constitución tiene que ser pensada, tiene que ser razonada, reflexionada, pero no es el momento. Y como que tampoco es el momento de que en el Congreso de la República estén impulsando la bicameralidad, que estén impulsando la reelección congresal, que estén dando gestos como recortar el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso te decía hace un instante que de este Congreso hay que pedir lo mínimo hay que pedirle a este Congreso, que se pueda cumplir. Porque además, en la Comisión de Constitución ya deben haberse cambiado entre 51 y 52 artículos de la Constitución. Y nadie dice nada. Y incluso, y lo curioso es que dejan de lado la palabra coherencia y salen a decir a través de los diversos medios de comunicación como que la Constitución estuviera hecho de piedra, es decir, que no podría cambiarse. Pero ¿por qué no lo dicen al revés? ¿Por qué no dicen
nosotros somos los únicos capaces de cambiar los artículos de la Constitución a nuestra imagen y semejanza. Salgan a decir eso, que sean más sinceros. Y es por eso que yo lamento que haya ciertos medios de comunicación que no abran el debate al respecto, que no abran lo que significa, más allá de los temas internos, artículo por artículo, inciso por inciso, porque ahí veo hay gente que me dice, oye, ¿qué artículo quieres cambiar? Ya pues, la Constitución no se basa en un artículo, es todo un engranaje, desde la declaración de principios hasta lo que significa las disposiciones transitorias. Y hay mucho que hablar y mucho que decir. Pero lo peor que hay que decir, ¿se quiere cambiar la Constitución? Sí. ¿Es el momento actual? Creo que no. ¿Cuál es el futuro cercano o qué se puede vislumbrar en el futuro cercano para, sin ánimos de hacer una práctica de quiromancia, ¿no? Pero sí basado en lo que se ve, en el análisis de lo que se está reflejando en la coyuntura? ¿Cuál es el futuro inmediato que podría tener Dina Boluarte, que ya este gobierno, aún no hay cifras oficiales, pero los medios extranjeros hablan hasta de 60 fallecidos en lo que va de las movilizaciones, y es más o menos el promedio, el aproximado? Pero ¿qué es qué es lo que le espera? ¿Cuál debería ser un paso inteligente en el gobierno para plantear una salida positiva o una salida menos dolorosa de lo que está ocurriendo en este momento? Mira, en primer lugar, lo que la presidenta Dina Boluarte tiene que entender y comunicar al pueblo peruano es que ella es una presidenta de transición, que no es la presidenta de la transacción, es de la transición. Y luego hacer todo el esfuerzo posible como para generar el diálogo. Ella en estos momentos se ha puesto solamente una parte de un sector de la población. Todos los peruanos o la gran mayoría de peruanos percibimos que ella está secuestrada por un sector de la extrema derecha, quienes todos los días salen a hablar medias verdades, a desinformar. Eso es lo primero que ella tiene que hacer. Y luego el segundo paso es entender y aceptar que estamos viviendo una crisis política profunda. No solo se trata de decir de los hermanos del sur, se trata del Perú en general, se trata de la Lima, se trata de nuestra ciudad capital, se trata del norte, se trata del centro y se trata también del oriente, donde hay grandes necesidades de reivindicaciones, los cuales en estos momentos seguramente también van a querer sacarlas como un pretexto de querer decir que por ahí va el conflicto. El conflicto, fíjate que no ha sido generado por las calles, el conflicto ha sido generado por el gobierno y el Congreso. Por ellos ha sido generado el conflicto. Vivíamos una paz relativa, porque siempre hay conflictos latentes, pero se ha magnificado, se ha planificado por acciones propias del Congreso y de la Presidenta de la República. A partir de los dos primeros muertos, digamos, debió haber existido una salida un poco más inteligente, ¿no? De mandar un discurso un poco más conciliador, y el discurso ha sido agresivo constantemente y ha ido incrementando, ¿no? Hasta lo último que, bueno, ha ocurrido lamentablemente en la Universidad San Marcos el fin de semana, y que ha sido totalmente justificado incluso por el premier Otárola. El último mensaje presidencial que dio Dina Boluarte, para mí ha sido una declaratoria de la represión o de la advertencia y de la criminalización. En estos momentos, los políticos, los demócratas de manera particular, estamos notificados, ojo, estamos advertidos, porque la represión que se viene dando es brutal. Y eso se conoce, como vi lo dijiste hace un momento, más que por la prensa nacional, por la prensa internacional. Y no es que de afuera lo quieran distorsionar, sino que ellos lo cuentan con una imparcialidad y con una realidad que lamentablemente nosotros no lo estamos viendo o no lo queremos ver. Ese mensaje para mí marcó lo que significa el rompimiento de un diálogo. Y por otro lado, también las acciones intimidatorias tanto a la UNI como a la propia San Marcos, donde de los 191 detenidos, solamente uno han dejado para que sigan procesándolo. El resto no le han encontrado nada. Y por una cosa anterior, ni siquiera por una de estas demandas recientes. Entonces, eso la verdad que a mí me preocupa. Creo que la señora presidenta ha perdido el rumbo y creo que sus
aconsejadores o sus asesores y sus oidores no le están dando la información adecuada. Ujú. Sí, pues lamentablemente el discurso ha sido bastante complicado. El acuerdo nacional, ya para terminar, el acuerdo nacional lo mencionó usted al inicio de la conversación. Eh, ¿Todavía sigue legitimado? ¿Podría ser el espacio? Las movilizaciones no muestran un ente articulado, no muestran tampoco un liderazgo visible, ¿no es cierto? A pesar de lo que se está diciendo, no muestra un liderazgo visible. Hay mucha espontaneidad. ¿Es el acuerdo nacional todavía ese espacio donde debería resolverse esta situación? El Acuerdo Nacional es un foro, es un espacio democrático único en toda Latinoamérica y que es hecho aquí en el Perú. Recordemos que el Acuerdo Nacional también surgió de un momento crítico de nuestra historia, de nuestra política, y que hasta ahora ha servido como el único espacio donde podemos sentarnos las fuerzas políticas, donde podemos sentarnos los empresarios, están sentados los sindicatos, las congregaciones religiosas, los frentes regionales. Por lo tanto, hay que seguir apoyando el Acuerdo Nacional. Por supuesto que es duro en estos momentos establecer ese proceso de diálogo, pero sin embargo, creo que es el único espacio que hasta hoy nos queda a los peruanos y hay que seguir respaldando. eh, Te digo, es duro, pero hay que seguir respaldando el Acuerdo Nacional. Ujú. Muy bien, Mesías Guevara, presidente del Partido Político Acción Popular. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio en Se Tenía que Decir. Y estaremos conversando seguramente más adelante, ojalá cuando la cosa ya esté más tranquila, se pueda solucionar y encontremos finalmente una salida a esta prolongada crisis. Gracias, Francisco, por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta Mesías luego. Guevara, presidente de Acción Popular, ex gobernador regional de Cajamarca y ex congresista, estuvo con nosotros aquí en La Conversa en Se Tenía que Decir. Continuamos en nuestro podcast, Se Tenía que Decir, y es que no todo, y eso es algo que hemos querido tratar de rescatar en este programa, no todo necesariamente tiene que ser toda esta cuestión dura, difícil que estamos viviendo, sino que también hay algunos aspectos positivos que nos llenan de buen humor, que nos llenan de alegría o que simplemente nos hacen por momentos relajarnos de todas estas situaciones que estamos viviendo. Y es que la semana pasada si bien es cierto, perdió en sus partidos, es llamativo e importante lo que está haciendo el tenista Juan Pablo Varillas. Es un joven peruano tenista que con sus propios medios, con sus propios recursos, sin mucho apoyo tampoco por parte del Estado, como siempre suele ocurrir, está poco a poco avanzando en el ranking del tenis mundial. Su participación reciente en el Abierto de Australia le ha generado portadas, le ha generado la atención por parte de quienes siguen el llamado deporte blanco, ¿no es cierto? Y ha generado noticias positivas incluso de sus propios rivales, como es el alemán Alexander Zverev, con el cual se enfrentó la semana pasada en este Abierto de Australia y peleó 5 sets. Fueron 5 sets bastante fuertes en los cuales el peruano Varillas se enfrentó al alemán Zverev, ¿no es cierto? Y terminó con parciales de 6-4, 1-6, 7-5, 6-7 y 4-6, por lo cual terminó perdiendo por 3 sets a 2 por momentos y según lo que se ha leído en los resúmenes y lo que iba comentando también la gente a través de las redes sociales, Varillas por momentos le complicó mucho el partido a Alexander Zverev en esta participación. Y hay que darse cuenta que Zverev tiene una posición importante en el ranking mundial, en el llamado ATP del mundo del tenis profesional, frente a lo que Juan Pablo Varillas viene desarrollando también recientemente. Lo llamativo, lo decíamos, es que el alemán estaba regresando a las canchas también tras una lesión y al terminar el partido señaló que estaba contento porque extrañaba todo el ambiente, mostró el sufrimiento que he pasado, para mí ya es un triunfo estar aquí, ha dicho. Sobre el peruano, dijo, odié tener a Varillas al frente de la red. Es un jugador increíble. Jugó uno de los mejores partidos de su vida. Creo que si continúa jugando así, seguirá mejorando. Le deseo lo mejor.
El Crédito Nacional inició el partido con mucha confianza y logró llevarse con soltura el primer set con 6-4, un marcador importante, o sea, ganó 6 games frente a 4 del alemán, o sea, 10 games, una cosa alucinante lo que se ha jugado solamente en este primer set. Luego ya decíamos, Varillas está en el puesto 103 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, mientras que el alemán se encuentra en el puesto 13. Así que dense ustedes cuenta de cómo puede darse este tipo de enfrentamientos. Varillas tiene todavía algunas participaciones más en otras competencias. Más adelante va a estar en otra actividad también en Argentina como parte de lo que son los caminos, los pasos para llegar a otros enfrentamientos internacionales, pero lo interesante aquí es resaltar nuevamente el punto honor, el esfuerzo, las ganas de seguir adelante a pesar de todas las circunstancias y cómo con tan poco apoyo y con recursos propios también se puede generar y lograr algo importante en el país. Esta fue la noticia interesante, lo positivo, pese a todo, siempre positivo. Aquí en Se Tenía que Decir. Bien, llegamos al final de esta jornada aquí en Se Tenía que Decir. Recuerden que nos pueden encontrar en su plataforma favorita de podcast y también a través del canal de YouTube de Espacio Libre. Ahí estamos con todos los detalles de nuestros episodios y como siempre también a través de las redes sociales, en este caso @PacoAlSur y también @Espacio Libre. Vamos a estar compartiendo en Twitter, en Instagram, los comentarios, los bytes, todo lo que ha venido saliendo de esta conversación que hemos tenido también con el presidente regional, con el expresidente regional de Cajamarca, Mesías Guevara. Yo soy Paco Pérez García, les agradezco por estar con nosotros, a nombre de nuestro equipo de producción, a nombre de Paquimedia, Comunicaciones y Espacio Libre, les agradezco y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición.